portales de internet, ya sea por BATV Monroy Asesores o nuestro canal en YouTube. Licenciado Agustín Monroy Enrique, servidor de ustedes. y Agustín Monroy Acosta, con el gusto nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar un tema que nos han solicitado mucho por medio de nuestras formas de contacto en internet y vía telefónica. Es el tema de previsión de riesgos y costos laborales innecesarios. Como todos sabemos, independientemente de cuál sea el giro de nuestro negocio o nuestro puesto, mientras tengamos personal a cargo, mientras gente dependa de nosotros, pues vamos a estar expuestos a diferentes tipos de conflictos e interpretaciones de aspectos jurídicos y políticas mismas de la empresa. En este sentido, se me ocurre preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, ¿en qué sentido está la empresa y por ende el empresario mexicano, o en cualquier parte del mundo, expuesto a riesgos laborales innecesarios? Con mucho gusto. El tema de previsión de riesgos y costos laborales es sumamente importante, sobre todo por el adjetivo que le has puesto, innecesarios. Porque efectivamente, si en la empresa se tuviera una cultura de previsión, que palabra que viene del latín prae, antes, videre, ver antes el conflicto para poder atenderlo en forma oportuna y evitar los daños o perjuicios que pudiera causarnos. Siendo muy simplista, pudiéramos decir que el empresario está sujeto a dos tipos de riesgos. A los riesgos que podría provocarle un conflicto de naturaleza individual que se daría entre un patrón y un trabajador, por ejemplo, una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por un despido injustificado. Y por otra parte, los conflictos ya de naturaleza colectiva que se dan entre el patrón o el empresario y una colectividad sindical, como podría ser, por ejemplo, la demanda o el emplazamiento a huelga para el otorgamiento de un contrato colectivo, la negociación para la revisión del contrato colectivo, el estallamiento de una huelga, una demanda por violación al contrato colectivo y algunos otros que pudiéramos citar. Pero con mayor frecuencia se presentan los conflictos individuales. Entre los conflictos individuales, definitivamente podríamos mencionar pues el hecho de que al no haber una cultura de previsión empresarial de los conflictos laborales, el departamento, por ejemplo, de personal o de recursos humanos, no acopia desde el inicio de la relación laboral todos los documentos que debe conservar hasta un año después de terminada la relación laboral para poder aportarlos como prueba en cualquier conflicto que se presente ante la autoridad laboral. Documentos como pudieran ser, por ejemplo, el contrato de trabajo, las listas de asistencia, los comprobantes de pago, acordándonos de que el artículo 784 señala prácticamente todas las probanzas a cargo del patrón. Por ejemplo, es a cargo del patrón el probar la antigüedad del trabajador, es a cargo del patrón probar las faltas de asistencia del trabajador cuando lo ha hecho de manera injustificada. Es a cargo del patrón probar las causas de un despido. Es a cargo del patrón probar el que ha pagado oportuna y correctamente los salarios y las prestaciones.
Si el área de recursos humanos desconoce esto o conociéndolo, no toma esta previsión, nosotros los abogados nos vemos enfrentados a problemas realmente serios, porque a veces, teniendo la empresa la razón, no tienen los documentos que permitan probarlo. Que se despidió al trabajador por un robo, pero no se levantó el acta correspondiente y no existe la firma de los testigos en dicha acta, o después los testigos no ratifican su dicho como prueba testimonial dentro del juicio. Y el robo se cometió. Habría razón para despedirlo. Sin embargo, la imprevisión de la empresa, al carecer de este documento básico, que es el acta en donde constan los hechos constitutivos de la causal del despido, no se tiene. Entonces, ¿cómo defender a esa empresa? Muy cierto, y yo lamentablemente conozco algunos casos de amigos y clientes en donde pues la confianza por el simple hecho de tener videocámaras en áreas de almacén, sí, o áreas administrativas, sienten que ya están protegidos ante un hecho como el que acaba de comentar el licenciado. Sin embargo, ya en la cuestión procesal hay ciertas formas como estas de los videos que no son tan válidas, por así decirlo, ¿no? No son admisibles. No son admisibles todavía. Entonces, las cuestiones como las que menciona de verificar realmente la disposición de los testigos, cómo estuvieron en el momento del hecho, etcétera, son muy importantes, porque sí, a pesar de que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo promueve o tiende a conseguir el equilibrio y la justicia social, es decir, entre el trabajador y el patrón o el empleador, pues no siempre es así, ¿verdad? El hecho de que siempre recaiga el probar lo que se está diciendo o de lo que se está acusando al patrón, pues ya es un poco injusto aparentemente, ¿no? Licenciado, el patrón entonces, por lo que entiendo, lleva más las de perder, por así decirlo, en un juicio, ¿no? No necesariamente. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo, sin lugar a dudas, está construida con un sentido proteccionista del trabajador. Por ejemplo, en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, claramente se establece que en caso de duda se estará a la interpretación que más favorezca al trabajador. Esa que le llaman indubio pro labor. El principio indubio pro labor, efectivamente. De pronto recuerdo también, por ejemplo, el principio de la suplencia de la queja. Si la demanda del trabajador no comprende todas las prestaciones a que el trabajador podría tener derecho, o los hechos no están suficientemente bien expuestos, según el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta de Oficio, la autoridad laboral de oficio, sin que nadie se lo pida, tiene obligación de subsanar la demanda, lo que no sucede con un documento elaborado por el patrón. En realidad creo que, a pesar de la parcialidad, como tú lo llamas, de la ley a favor del trabajador, si la empresa realmente capacitara a todo el personal con mano, no solo el de recursos humanos, sino de todas las áreas, creando en ellos una cultura laboral de saber cómo aplicar una sanción, de saber cómo dar una orden, de saber que se está obligado a omitir todo tipo de maltrato al trabajador, a cumplir las disposiciones de seguridad e higiene, a saber cómo actuar cuando se presenta un accidente en la planta o en la oficina, a saber cómo
tienen que retenerse los impuestos y enterarse a la autoridad correspondiente. El saber en qué casos puede suspenderse una relación de trabajo, en qué casos puede rescindirse una relación de trabajo, o sea, en qué casos puede despedirse a un trabajador. Y sobre todo algo muy importante que en la práctica da lugar a muchos conflictos: se hacen despidos muchas veces de manera imprudente y sin dar al trabajador aviso escrito del despido, lo cual, a la luz de los últimos párrafos del artículo 47, significa que por ese solo hecho el despido se habrá vuelto injustificado y habrá que pagar pues una serie de costos innecesarios, como podría ser pues por lo menos los honorarios del abogado, el finiquito del trabajador, la indemnización, los 20 días por año en caso de que el trabajador haya demandado reinstalación, la Junta lo declare procedente y el patrón se oponga. Yo lo entiendo muy claro, no sé si toda la gente que nos esté haciendo el favor de vernos, porque en la cuestión diaria normal de la operación de cualquier negocio, seas gerente de producción, supervisor de ventas, a veces el manejo de la disciplina se vuelve un poco complicado si no sabes tú algunas bases muy concretas precisamente para prevenir el tipo de riesgos que estamos mencionando y que pueden generar costos y gastos pues elevados para la organización. Inclusive situaciones como la capacitación, que obviamente la capacitación es una responsabilidad para la empresa, pero también para el trabajador. Entonces, a veces cuando el trabajador no quiere ir a un curso, ¿cómo manejar esa situación? Es importante que los dos cumplan con su parte, pero legalmente, o sea, laboralmente, pues hay ciertos requisitos porque ese sujeto puede ser despedido, sancionado, bajo criterios muy claros. Claro, que deben existir en el reglamento interior de trabajo, pero ese reglamento interior pues debe cumplir ciertos requisitos para que pueda fundamentarse en él alguna sanción, porque como tú sabes bien, hay empresas, por ejemplo, que creen que con un reglamento de tipo administrativo simple y llanamente ya pueden fundarse en él para sancionar al trabajador, y no es así. Ese documento es un reglamento administrativo interno, pero no tiene validez oficial. El reglamento interior de trabajo tiene que elaborarse por una comisión mixta de igual número de representantes del patrón y del trabajador, y además tiene que depositarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, comenzando su vigencia desde el momento de su depósito o desde el momento en que en el propio documento se señale. Pero ninguna sanción podrá ser válida si no está fundamentada en un reglamento interior depositado. Muy bien. Evidentemente hay muchísimo de qué hablar sobre temas como este, y más con un experto como el licenciado Monroy Enríquez. Lo podemos visualizar como en un contexto sencillo. ¿Para qué quiero yo un excelente doctor que opere de cualquier tipo de males si puedo prevenir la enfermedad capacitando a la gente en la previsión y prevención de riesgos? Los invitamos cordialmente nuevamente al curso que vamos a tener el próximo martes 25 de septiembre. Vamos a tratar más ampliamente este tema con casos muy prácticos. De hecho es un curso taller. Licenciado. Pues sí, de hecho son puros casos prácticos los que vamos a analizar, extraídos de expedientes, de casos reales que hemos tenido, y lo vamos a debatir en la propia clase con el propósito de que lleguemos a conclusiones recibiendo la aportación de todos los participantes. Claro, es lo más importante. Hay cosas que inexplicablemente no se conocen a veces, que el trabajador puede demandar al patrón la rescisión del contrato de trabajo.
por las causales del artículo 51. Y eso da lugar incluso al pago de los 20 días por cada año de servicios prestados. Solamente hay 4 casos en que se debe pagar los 20 días por año, y a veces la gente considera pues que forma parte normalmente de una indemnización. Todos estos casos, como bien lo señalaste, en el curso del día 25 de septiembre, martes por la tarde. Martes por la tarde, estaremos con mucho gusto para tratar de servirles, apoyarles a eso, a prevenir los costos y los riesgos laborales innecesarios. Un placer saludarles. Muchas gracias. Y bueno, en Monroy Asesores estamos celebrando 22 años ya de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial.